Muy buenas tardes, bienvenidos a la explanada de este martes, en la que vamos a empezar hablando de un tema al que igual no le estamos prestando demasiada atención porque obviamente estamos inmersos en una actualidad que es aplastante con el tema del COVID, pero debemos recordar que se están haciendo otras actividades y en esta ocasión vamos a hablar de una que se está produciendo en el Campello, y es que han puesto en marcha unos cursos para dejar de fumar, para que los usuarios que quieran puedan hacer terapias para la deshabituación tabáquica, y lo han organizado desde la Concejalía de Bienestar Social. Así que vamos a hablar con Javier Moreno. Él es técnico de prevención de la UPCA, que es la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la explanada. Como ya decía, parece que el tema de la terapia antitabaco pues se ha dejado un poco de lado porque, claro, la actualidad obviamente es la que es. Estamos con esta desescalada de la pandemia, pero vosotros ya teníais en el calendario prevista esta actividad y habéis seguido impartiéndola, obviamente adaptándoos a la nueva circunstancia, ¿no? Sí, de hecho se estaba realizando. Empezamos pues el 29 de enero, fue cuando empezamos a realizar la terapia, una terapia que iba a durar 10 sesiones, más otras 2 de seguimiento que se harían posteriormente a los 6 y a los 12 meses. Y bueno, pues las circunstancias de la realidad pues nos sorprendieron, como sorprendió a todo el mundo, y tuvimos que readaptar todas las actividades, entre ellas pues nuestra terapia grupal para dejar de fumar. Y bueno, pues básicamente lo que hicimos fue ponernos en contacto rápidamente con todos los participantes de la terapia y pedirles permiso para poder realizar esta acción en modo videoconferencia. Bueno, pues a partir de ahí pues empezamos a organizarlo todo. La Asociación Española contra el Cáncer, a los que tenemos que dar las gracias por su celeridad para poner los medios a disposición de los asistentes a la terapia, pues se movieron muy rápido y bueno, pues enseguida, en unas 2 semanas después de cerrar las actividades, que fue el 13 de marzo, pues estábamos ya organizando o digamos continuando con el grupo de terapia, pero en modo videoconferencia. ¿Añade mucha dificultad a la hora de, bueno, pues de poder practicar la terapia el hecho de que no sea presencial? Hombre, yo creo que sí, yo creo que no es lo mismo. Hombre, se puede hacer y de hecho se hace y se continúa y la gente está dispuesta a participar. Claro. Lo que pasa es que presencialmente ten en cuenta que es una terapia de grupo. Claro. El grupo tiene una vida como tal, como grupo, una interacción entre las personas, y esa interacción en vivo es mucho más rica que no por medio de una pantalla donde los gestos, pues no sé, las opiniones se dan, pero no se perciben de la misma manera. ¿Cuántos profesionales o profesional se encarga de llevar a cabo la terapia, de guiar a ese grupo? Sí, la terapia es llevada por 2 profesionales de la Asociación Española contra el Cáncer, que bueno, que de alguna manera pues intentan mantener un seguimiento más allá de lo que es las sesiones de terapia con todos los participantes, para asegurarse de que todas digamos, las pautas que se van aprendiendo y se van poniendo en marcha en el desarrollo de la terapia pues se hacen correctamente, y también para atender a todas las dudas o necesidades que puedan tener estas personas. Ten en cuenta que de alguna manera las personas que participan en la terapia de grupo también tienen una dimensión personal como fumador que también hay que atender específicamente, y eso también, digamos, es seguido por estas profesionales. Recordemos que el cupo de asistentes ahora mismo ya está cerrado porque, como bien nos comenta Javier, el curso está en pleno desarrollo ahora mismo, pero ¿tenéis previsto que haya una tercera sesión? Sí, lo que no sabemos ahora mismo es en qué modo, si en modo videoconferencia o en modo presencial, porque estamos esperando, bueno, pues a las circunstancias van mandando, ¿no?
Entonces, sí que hay básicamente por dos cuestiones. Una, porque hay parte de los que querían participar en la segunda edición de la terapia que declinaron participar por vía videoconferencia y prefirieron esperar a la vía presencial. Y por otra parte, porque el hecho de que se haya publicitado también que hemos desarrollado esta actividad vía videoconferencia ha hecho también que haya interesados que nos hayan llamado para solicitar participar en este tipo de actividad. Por lo tanto, seguimos teniendo, digamos, una bolsa de solicitantes que en cuanto termine esta segunda edición y veamos las condiciones en las que podemos realizar la actividad, pues nos pondremos en contacto con ellos para ofrecerles la terapia, por supuesto, y que puedan beneficiarse de esta actividad. Desde luego que hay muchas personas interesadas, obviamente, en esa deshabituación. Y con esto del confinamiento, digamos, no sé si tú también lo has detectado, que ha habido dos posturas, ¿no? El que ha decidido dejar de fumar, porque hay personas que han decidido dejar de fumar precisamente ahora, y otros que, claro, ante la situación de estrés que se puede estar viviendo en determinado momento, pues no se plantean dejarse de fumar por el momento. ¿Vosotros también habéis detectado que hay personas que ahora quieren dejar de fumar? Sí, de hecho, ya te digo que hemos recibido llamadas interesándose por la terapia, por lo tanto, claro que hay personas. Ten en cuenta que las circunstancias que estamos viviendo son unas circunstancias que generan ansiedad, por la incertidumbre, pues porque estamos en una situación que no ha sido vivida con anterioridad, y esto efectivamente puede afectar de las dos maneras. Por una parte, haciendo que las personas, bueno, pues tiendan a consumir tabaco, cualquier otra sustancia, pero bueno, en concreto el tabaco, y en esa situación, pues lógicamente se den cuenta que, bueno, pues que tienen un problema adictivo, que ellos desean dejarlo, pero sin embargo en una situación de ansiedad provoca que tengan que repetir ese consumo. Y eso les puede llevar a tomar una decisión en ese sentido, de buscar apoyos para poder empezar a dejar de forma efectiva ese consumo adictivo, ¿no? Además... Ay, perdona. Sí, no, dime. Además ya tenemos estudios que concluyen que precisamente el tabaquismo es uno de los factores, digamos, que pueden hacer que tengamos pues digamos, el impacto más grave de cara al coronavirus, ¿no? Porque al principio hubo incluso cierta parte que decía, no, si la nicotina protege del COVID, ¿no? Esto ya ha sido completamente desterrado y ahora lo que se ha demostrado es que la sintomatología más grave se ve precisamente acentuada si uno fuma. Sí, y yo creo que esto es muy importante resaltarlo, a pesar de que ha quedado ya en los medios de comunicación totalmente descartada esa situación. Creo que es muy importante volver a incidir en el hecho de que determinados estudios que surgieron marcaban una tendencia a que la nicotina podía ser un factor protector contra el contagio del coronavirus o contra la afección producida por el contagio del coronavirus, pero que esto está a día de hoy por todas las instancias oficiales totalmente desacreditado. Los estudios que se plantearon en ese sentido eran unos estudios muy preliminares y no llegaban en ningún momento a determinar de una forma científica, bueno, si acaso por lo menos de una forma evidente, desde el punto de vista de la evidencia científica, que eso que decían fuera así. Dicho esto, es evidente y está más que demostrado científicamente, con evidencia, que fumar genera perjuicio a nivel pulmonar, a nivel cardiopulmonar incluso, bueno, pues esto es así. Claro. Si uno está fumando, tiene un problema a nivel pulmonar, a nivel bronquial, y esto va a generar facilidad para que una infección provocada por el coronavirus o por cualquier otro virus, pues pueda ser un problema añadido para la salud de la persona. Evidentemente hay multitud ya de estudios y de científicos que están ratificando el hecho de que el fumar
facilita el hecho de que el coronavirus pueda, digamos, desarrollarse y generar un problema de salud grave en la persona. Fíjate que en nuestro país, con la ley antitabaco, sí que se notó un gran descenso de las personas que fumaban habitualmente, pero al parecer ahora se ha estancado ese número. No sé si tú como profesional también lo has detectado y sobre todo si en los grupos podemos hablar de que hay un rango de edad determinado o es extensivo a muchas edades. A ver, no solo se ha estancado, sino que ha tendido a repuntar hacia arriba. Si nos fijamos en los estudios del Ministerio de Sanidad, que son, digamos, los estudios de referencia que tenemos aquí en el ámbito nacional, digamos, más evidentes, porque son longitudinales, porque se hacen cada 2 años, podemos ver cómo efectivamente con el tema de la aprobación de la ley antitabaco hubo, digamos, un efecto que produjo un descenso más o menos notable del consumo. Pero en los últimos 2 años podemos ver cómo hay un repunte hacia arriba y esto nos tiene que mantener totalmente alerta, especialmente a aquellos que trabajamos para la prevención, porque nosotros somos la punta de lanza que tenemos que intentar hacer ver a la población, especialmente a los rangos de inicio de consumo, que son evidentemente adolescentes en su mayoría, bueno, pues que los riesgos siguen estando ahí, que los riesgos son evidentes, que los riesgos superan los beneficios que puedan tener el hecho del inicio del consumo y el mantenimiento de este. Y bueno, y se trata de trabajar mucho y de trabajar muy bien en materia preventiva para poder hacer que cada vez haya menos gente. A día de hoy podemos decir que tenemos a un 40% aproximadamente de chavales entre 14 y 18 años que están, digamos, que están fumando, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, es un porcentaje muy alto y que tenemos que trabajar para intentar bajarlo como sea. ¿Tú crees que la lucha antitabaco desde las instituciones, digamos que ha quedado un poco relegada para favorecer otro tipo de trabajo, como puede ser para intentar frenar el consumo de bebidas alcohólicas, por ejemplo, o en fin, en otras conductas adictivas nos hemos, digamos, relajado un poco en la lucha antitabaco, porque antes sí que veíamos spots de televisión que eran un tanto agresivos o más o menos agresivos, lo de las cajetillas sigue estando, pero bueno, que al final ha habido otras luchas que le han comido espacio, ¿no? Claro, el tema es que tenemos muchos frentes abiertos. Tenemos frentes abiertos tanto en drogas, entre comillas, legales, como son el alcohol y el tabaco, que son las más consumidas de todas las sustancias que digamos que se consumen. Pero también tenemos otras sustancias que depende de la época y depende también de los hechos sociales que se van produciendo, pues se les da una importancia u otra en los medios de comunicación, pues teniendo en cuenta lo que va sucediendo y lo que se va conociendo, pues también se le da más importancia a unas u otras sustancias. En cualquier caso, los que estamos trabajando con este tema, tanto desde el ámbito de lo social como desde el ámbito de la salud, somos muy conscientes de que el problema sigue ahí, y que por tanto hay que trabajar con él porque la gente puede ser más consciente o menos de él, pero los datos son claros, ¿no? Entonces, en este sentido, el tabaco puede que en ocasiones no sea pues a lo mejor tan visible en cuanto a su problemática como otras sustancias, pero yo creo que afortunadamente es una de las sustancias donde la gente más claro tiene que hay un problema de salud aparejado, ¿no? Y esto también es un factor positivo que cada vez que se trata este tema está muy claro, la gente lo suele tener muy claro. Otra cosa es que sea una de las drogas que socialmente, de forma histórica, ha sido aceptada, o por lo menos si no aceptada, no hay tanta sanción como con otras drogas ilegales especialmente. Y eso hace que facilite, digamos, la accesibilidad, por una parte, al consumo y por otra parte, pues
el desarrollo de un inicio del consumo y de un mantenimiento de este, ¿no? Desde luego que sí que hemos avanzado mucho, de hecho sigue llamando la atención cuando vemos algunas películas antiguas o recordamos que no hace tanto en las universidades se podía fumar, el médico en la consulta podía fumar y es una cosa que ahora nos llama la atención, o sea que los entrenadores de fútbol también podían fumar, quiero decir que era una imagen habitual y ahora nos choca, ¿no? O sea que en ese sentido sí que se ha cambiado mucho el comportamiento y ya tenemos todo bastante claro. Pues que obviamente era muy perjudicial y ya no se van a repetir esas imágenes. Bueno, efectivamente se ha avanzado mucho desde el punto de vista del conocimiento de la gente respecto a los perjuicios que tiene el tabaco aquel que lo consume. Yo creo que esa imagen del fumador glamuroso, ¿no?, que se ve en el cine y que hemos visto tantas veces, hoy en día ya tiende a matizarse bastante más. Y yo creo que eso es bueno. Es bueno que además toda la sociedad tenga claro que el tabaco, más allá del efecto de glamour o de asociarse a determinadas figuras o iconos del cine o de la sociedad, es un elemento que causa un perjuicio grave a cualquiera que lo consume. Si esto lo tenemos más o menos claro, también facilitará el hecho de tomar una decisión propia para desarrollar esa conducta. Cuando esto no está tan claro, es cuando las personas relativizan el efecto positivo o negativo que puede llevar a consumir una sustancia, y es cuando a veces la confusión puede llevar a decidir iniciar o mantener el consumo de ella. En el caso del tabaco, yo creo que ese discurso sí que está bastante avanzado y creo que eso nos va a ayudar a poder seguir trabajando para que la gente pueda ir dándose cuenta de que consumir es un perjuicio para su salud y por tanto no es algo que sea aceptable para compartir con uno mismo en la vida, ¿no? También es verdad que el hecho de que haya un inicio del consumo, sobre todo en jóvenes, se asocia también a determinadas formas de ocio, determinadas formas de relacionarse entre ellos, y esos son también elementos que tenemos que tener muy claros y que tenemos que trabajar mucho porque son, digamos, los enganches básicos sobre los cuales se produce un consumo mantenido por parte de este grupo de población, ¿no? Y luego el factor adictógeno de la nicotina hace el resto, claro. Estamos hablando de una sustancia que tiene un factor adictógeno tremendo. Y esto, pues, al final, pues, pasa factura, claro. De hecho, y fíjate, conectando con la idea de esos nuevos fumadores, de los jóvenes que se inician, esta semana conocimos una noticia que a mí me llama la atención y es que precisamente Europa ya nos ha dicho que está prohibido completamente el tabaco mentolado. Que era, tú sabes, ya sabes este tabaco que, bueno, claro, ¿cómo no lo vas a saber? Que era como tomarte un chicle pero mal, ¿sabes? Como muy perjudicial. Fíjate que lo que la industria tabaquera hacía con esto, lo que pretendía, era básicamente entrar en aquellos grupos de población que costaba más, digamos, hacer que consumieran porque, bueno, pues porque no les gustaba el sabor del tabaco, por lo que fuera, ¿no? Lo que estaban proponiendo es, vale, no te gusta el sabor del tabaco, te ofrezco un sabor mucho más agradable, pero lo importante es que al final le saques una función a ese hecho de fumar, que puede ser, pues, el hecho de, no sé, pues compartir con tus iguales ese tabaco, lo que sea, ¿no? Bien, esto no se ha hecho solo en el tema del tabaco. Si nos fijamos en el alcohol, muchas veces se ponen en el mercado bebidas alcohólicas con sabores dulces, con sabores experimentales, nuevos, tal, con la intención de que la gente que no está acostumbrada o que no le gusta el sabor del alcohol como tal, porque es muy fuerte, pues pueda acceder a otro tipo de bebidas que puede facilitar el inicio y sobre todo el mantenimiento del consumo, que es el objetivo al final de esta industria, ¿no? Bueno, pues en el caso del tabaco es evidente, lo han hecho durante muchos años. Y por suerte las instituciones, que siempre parece que vamos un poco a remolque de esta cuestión, pues de una vez por todas han tomado la decisión
de prohibir este tipo de productos que al final lo que están enmascarando es bueno, pues, Claro. lo que es realmente, ¿no? Que es una sustancia nociva para el organismo. Pues desde luego que estaremos pendientes de esa tercera edición de esta terapia grupal para dejar de fumar. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Nosotros. Y desde luego que no debemos bajar la guardia con la lucha antitabaco, como bien nos está contando Javier y como bien viven en esta terapia. Nosotros vamos a continuar, pero será después de hacer una breve pausa, así que nos vamos a publicidad unos segundos y enseguida estamos de vuelta.